La web oscura es un lugar donde giran muchas historias y leyendas. El Internet oscuro es un mundo oculto dentro de Internet. Los sitios web en él no se pueden acceder a través de motores de búsqueda o navegadores regulares. Necesitas un navegador especial llamado Tor para acceder a ellos. Los sitios web en la web oscura se consideran difíciles de rastrear y no es fácil rastrear a sus dueños. No puedes saber quién los opera o qué datos contienen. Todo está encriptado con una encriptación compleja, porque la naturaleza oculta de la red oscura atrae a las peores clases de personas. Es un lugar donde ocurren cosas prohibidas. Hackers, criminales, drogas, armas y asesinos desviados convergen. Hoy, nuestra historia habla del joven que construyó el sitio web más peligroso en la web oscura. Y el FBI lo persiguió durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es este sitio web y cómo lo creó este joven? Lo operó en secreto, sin el conocimiento de su familia o conocidos cercanos. Esta historia es increíblemente poderosa. Nos adentramos en las investigaciones del FBI en la web oscura, agentes traicioneros y corruptos, la contratación de asesinos profesionales, traición y tramas de conspiración increíbles. Solo sigue mirando. La historia de hoy es sobre un joven llamado Ross Ulbricht, que nació y creció en Texas. Estudió física en la universidad y pertenecía a una familia encantadora. Todos sus parientes y amigos lo veían como una persona amable, que vivía una vida pacífica lejos de los problemas, pero preferirían saber sobre su vida oculta y que él dirige el sitio web más peligroso de la web oscura. Primero conozcamos qué impulsó a Ross a entrar en la web oscura. El comienzo fue después de su graduación de la universidad. Hizo varios intentos para comenzar negocios, pero todos fracasaron. Sin embargo, durante años, Ross tuvo una idea loca. Estaba seguro de que funcionaría, pero el problema está en su implementación. La idea es construir un sitio web que sea como una gran tienda en línea, donde todo se pueda vender sin límites ni leyes, incluso drogas. Ross no adoptó esta idea solo por el dinero. Entonces la idea estaba en línea con sus principios y orientaciones. Creía en la libertad total, y el gobierno no tiene derecho a prevenir las drogas. Incluso tuvo discusiones con sus parientes o amigos. Les decía que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, y el gobierno no tiene nada que ver con eso. Cuando le decían que las drogas son peligrosas para el cuerpo y para la sociedad, solía responder que si no se prohíben el alcohol y la comida rápida, él moriría. Ellos también son peligrosos. Por lo tanto, creía que todo debería estar a la venta y que todos deberían ser libres de elegir. Esto significa que la idea del sitio web está en línea con sus principios, pero si lo hiciera, sería arrestado de inmediato. En el momento en que Ross descubrió la web oscura, sabía que sus sitios web eran difíciles de rastrear a sus creadores o reconocer sus datos. Era literalmente un mundo escondido fuera de la vista de las autoridades, lo que significa que era un lugar seguro donde se protegían su identidad y la de sus clientes. Sin embargo, incluso con la existencia de este mundo de Internet oculto, todavía había un problema, que es el problema de pago. No había ninguna herramienta de pago electrónico que pudiera ser rastreada por el gobierno, y este fue el mayor obstáculo que Ross enfrentó. Este problema contribuyó a posponer la idea por mucho tiempo. Pero en 2010, una nueva tecnología comenzó a difundirse en el mundo, la tecnología blockchain, que dio lugar a una moneda digital que cambiará el mundo. Es decir, Bitcoin. Hoy en día todos conocen Bitcoin y las monedas digitales, pero en aquel entonces era así. En 2009 y 2010 fue el comienzo. Tan pronto como Roth escuchó sobre Bitcoin, se dio cuenta de que finalmente podría construir el sitio web del que había soñado durante mucho tiempo, porque Bitcoin es una moneda digital no rastreable. Justo después de eso, Ross comenzó a trabajar en su sitio web desde su habitación y decidió nombrarlo Silk Road. Ross fue muy cuidadoso al construir el sitio. No quería que nadie supiera sobre la persona que lo desarrolló, así que tuvo que trabajar por su cuenta. No podía contratar a alguien para que le ayudara. El único con quien habló sobre el sitio web fue su novia, Julie. Estaba muy asustada, pero Ross la tranquilizó diciéndole que gracias al navegador Tor para la web oscura y la tecnología blockchain que utiliza Bitcoin, todo estará oculto e irrastreable. El trabajo en el sitio web no fue fácil, teniendo en cuenta que Ross no tenía experiencia previa en programación de sitios web. Así que pasó cientos de horas aprendiendo diseño y programación, durante el cual enfrentó muchos problemas, pero insistió en hacer realidad su idea.
Trabajó días y noches para resolver cada problema que tenía, hasta que hizo una versión del sitio web que funcionaba aceptablemente a principios de 2011. Lo curioso es que Ross era un gran fan de una serie de televisión llamada Breaking Bad. El personaje principal de la serie es un profesor de química llamado Walter White. White, a quien se le ha diagnosticado cáncer, vive en una precaria situación financiera y teme morir sin dejar nada para su familia. Así que aprovechó lo que sabe de química para hacer metanfetaminas, que es una especie de droga. Con el tiempo, este hombre se convirtió en uno de los mayores traficantes de drogas. Ross en realidad seguía los pasos de su personaje de serie favorito, pero en el mundo real. Cuando Ross estaba a punto de terminar de trabajar en el sitio web, se dio cuenta de que necesitaría artículos para ofrecer a la venta en él. Tenía que ser el primer vendedor en la página web. Por esta razón, alquiló un almacén en una zona aislada, donde creó un jardín en el que plantó hongos mágicos. Es una planta que se considera una droga. Tiene un efecto similar al hachís. Este sería el primer artículo ofrecido a la venta en el sitio web de Silk Road. El siguiente paso es promocionar el sitio web. El problema es que el sitio web está en la web oscura, por lo que no se puede promocionar en navegadores comunes, en Facebook o en Google. Entonces Ross optó por otra estrategia. Solía visitar foros que estaban interesados en las drogas y promovía su sitio web. No se presentó como el desarrollador del sitio web, sino como un cliente. Por ejemplo, él escribiría: me topé con un sitio web llamado Silk Road en la web oscura. Vende drogas en secreto, y este es el enlace al sitio web. ¿Qué piensas? ¿Debería comprar de él o no? Él sabía que la curiosidad llevaría a la mayoría de los usuarios del foro a visitar el sitio web. Esta era su forma de promover su página, y realmente funcionó. Muchas personas comenzaron a entrar en el sitio web, y Ross comenzó a recibir pedidos en paralelo. Los clientes pagan en Bitcoin e ingresan la dirección donde desean que se entregue su pedido. La pregunta es, ¿cómo envía Ross los pedidos? Primero solía envolver los hongos en bolsas de comida. Luego succionaba el aire de las bolsas con la selladora al vacío. Envolvía la bolsa y la ponía en un sobre fuerte. Pega la etiqueta y el sello postal, y envían el paquete a la dirección proporcionada en algún momento en el futuro. Envía el pedido dentro de un libro o estuche de DVD, por correo como si fuera un paquete normal. Los clientes no pusieron sus nombres o direcciones reales. Pusieron direcciones a las que podían llegar sin revelar sus identidades. Esto estaba entre las recomendaciones que Ross estaba haciendo en su sitio web, siempre publicando advertencias a los clientes para que no dieran sus direcciones y nombres reales al hacer pedidos. Los pedidos aumentaron rápidamente, hasta el punto de que comenzó a hacer envíos diarios. Ross se emocionó más cuando otras personas comenzaron a ofrecer sus artículos a la venta. El sitio web comenzó a ofrecer diferentes tipos de drogas, lo que atrajo a más clientes. Ross cobró el 6% por cada transacción de venta en el sitio web. Con el tiempo, con el aumento de pedidos y la variedad de productos, Ross decidió dejar de vender hongos y centrar toda su atención en la gestión del sitio web y la resolución de sus problemas. El sitio web tenía muchos problemas, el más importante de los cuales era la confianza. Había vendedores y clientes desconocidos. Entonces Ross hizo una sección donde los clientes podrían dejar reseñas sobre los vendedores y viceversa, lo que aumentó la confianza entre las dos partes. El trabajo en el sitio web fue muy agotador para Ross, ya que lo estaba manejando él solo. Además, era un autodidacta. No era un desarrollador de sitios web habilidoso y sin experiencia previa, por lo que le llevó tiempo y esfuerzo resolver cualquier problema que enfrentaba. Sin embargo, pudo hacerlo con facilidad. Sin embargo, era un trabajador incansable. Trabajó días y noches porque veía el crecimiento. Los ingresos del sitio web estaban en decenas de miles, a pesar de que solo había comenzado hace unos meses. Ross estaba muy emocionado por el gran crecimiento del sitio web, que había alguien más que no estaba emocionado en absoluto. Su novia, Julia. Julia estaba muy asustada por la cantidad de pedidos y aún más asustada porque el sitio comenzó a ofrecer drogas duras a la venta y drogas potencialmente letales como la heroína. Julia a veces solía preguntarle a Ross qué iba a pasar si alguien tomaba una sobredosis o si un comprador jugaba con las drogas y las mezclaba con materiales peligrosos. Ross respondía con confianza que por eso diseñó el sistema de evaluación. Si el comprador vende medicamentos malos, recibiría una mala reseña y nadie volvería a comprarle. Julia respondió: Sí, tienes razón, pero ¿cómo puede hacer una revisión si ya está muerto? Ross no tenía una respuesta a su pregunta.
así que siguió diciéndole que esto no iba a suceder y volvió al trabajo. El sitio web comenzó a crecer rápidamente a través de las conversaciones de la gente sobre él. El terrible crecimiento sucedió después de que los medios comenzaron a hablar de ello. Hablaron del sitio web casi en todas partes, en periódicos, artículos e incluso en noticias y canales de televisión. Esto contribuyó a atraer más usuarios y clientes. Además de la FBI y otros sitios de autoridad, el sitio web seguía creciendo de manera descontrolada, y Ross vivía bajo una gran presión porque lo hacía todo él solo. Cualquier otro sitio web normal contrataría empleados después de presenciar tal crecimiento. Pero Silk Road no era un sitio web normal. Un día, Ross se despertó con un nuevo producto inesperado en el sitio web. Encontró a un comprador que ofrecía un arma a la venta. Al principio Ross estaba sorprendido, pero después de un rato de pensar dijo, ¿por qué no? Las armas ya se venden en todo Estados Unidos. No sería un problema si se vendieran en el sitio web. Pero su novia se opuso de nuevo. Ella preguntó, ¿por qué una persona compraría un arma de forma ilegal y en secreto? ¿Qué crees que haría con eso? Solo piénsalo. Había un conflicto entre ellos. Terminó con Julia saliendo de la casa en un estado de ira. Se fue con su amiga, Erika. Cuando Erika la vio nerviosa y enojada, preguntó qué le estaba pasando. Palabra tras palabra, Julia le contó todo, pero se arrepintió inmediatamente. Le pidió a Erika que le prometiera que no soltaría la prenda, y Erika la tranquilizó diciendo que no lo haría. Aparentemente Erika cumpliría su promesa por un tiempo. Pero un día, mientras Ross navegaba en su Facebook, se sorprendió por una publicación de Erika en la que escribió, «Estoy seguro de que a las autoridades les encantaría saber sobre el sitio web de drogas que administra Ross Ulbricht». Tan pronto como Ross vio la publicación, se sorprendió y sintió un miedo anormal. Él fue inmediatamente a Julia y le mostró la publicación y le preguntó enojado, ¿cómo sabía Erika sobre el sitio web? Julia admitió que se lo había dicho. Ross quería enfadarse con Julia, pero no tenía tiempo. Tuvo que llamar a Erika y convencerla de que eliminara la publicación. Inmediatamente se puso en contacto con ella y le pidió que borrara la publicación. Le rogó con lágrimas en sus ojos y luego le preguntó por qué hizo esto. Ella le dijo que compró drogas de mala calidad en el sitio web, hasta el punto de que fue hospitalizada. Ross le dijo que hubiera sido mejor si ella se hubiera acercado a él. Habría resuelto el problema fácilmente. Ross trató de convencerla. Prometió que recuperaría su dinero, que también recomendaría vendedores de confianza para ella, y que le daría cualquier tipo de droga que quisiera gratis. Finalmente, Erika se convenció y eliminó la publicación, y Ross finalmente se sintió aliviado. Pensó que lo más probable es que nadie hubiera visto la publicación, solo sus pocos amigos en Facebook, y ellos probablemente pensarían que ella solo estaba bromeando. Después de este incidente hubo muchos problemas y conflictos entre Ross y su novia Julia, hasta el punto de que le dio la opción de dejar el sitio web o dejar de verse. Al final, Ross decidió abandonarla y seguir trabajando en su sitio web. Esto hizo que Ross estuviera nervioso y estresado la mayor parte del tiempo, porque había dos personas que sabían su secreto y cuya relación con él no era tan buena. En ese momento, Ross decidió dejar el país por un tiempo y viajar por todo el mundo. Visitó muchos países como Australia, Vietnam, Sri Lanka y varios países en el este de Asia. Durante su viaje, Ross tuvo la oportunidad de conocer y encontrar a muchas personas, pero nadie sabía que este joven amable y encantador era en realidad el dueño del sitio web más peligroso del mundo. A pesar del viaje, tuvo que seguir trabajando en el sitio web todo el tiempo, en cualquier lugar. Siempre que entraba en un espacio público o en un café para trabajar, tomó asiento en la esquina y bajó la pantalla de la computadora de tal manera que nadie pudiera ver en qué estaba trabajando. El sitio web de la Ruta de la Seda siguió creciendo internacionalmente. Fue lo que duplicó la fortuna de Ross. Se volvió vale decenas de millones. Al mismo tiempo, esto puso una fuerte presión sobre Ross. El sitio web enfrenta muchos problemas diariamente, incluyendo problemas de software, problemas de piratería informática y problemas con los clientes y servicios de soporte. En ese momento, Ross se dio cuenta de que no tenía otra opción que contratar a personas que pudieran ayudarlo. Pero ¿cómo podría confiar en sus empleados? Al final, descubrió que lo mejor que podía hacer era contratar gente de los usuarios y la comunidad del sitio web, personas que tenían los mismos principios que él. Logró encontrar a 10 personas que son expertas en diferentes dominios, como programación, gestión de sitios web y atención al cliente.
Todas las identidades de esas personas son anónimas. Nadie sabe quién es el otro. Todos trabajan en las tareas de las que están a cargo, y Ross les paga bien. Al mismo tiempo, todos creían en lo que estaban haciendo. Todos eran defensores de la libertad, y totalmente convencidos de que lo que estaban haciendo en el sitio web cambiaría el mundo. El sitio web no se limitaba a vender drogas, sino que ahora ofrece servicios de hacking, tarjetas Visa robadas, pasaportes falsos e identidades, dinero e incluso armas pesadas como lanzacohetes. Se convierte en un mercado donde se ofrece a la venta cada artículo prohibido. Durante ese periodo, Ross llegó a conocer a un hombre llamado Variety Jones, que era su alias en el sitio web. Ese hombre se convertiría en el amigo más cercano de Ross y su mano derecha, quien le ayudó en la gestión del sitio web. Ross se sentía solo en su aventura secreta. No tenía a nadie con quien pudiera hablar sobre lo que estaba haciendo. La única que sabía era Julia, y ella se había ido. Estar rodeado de esos amigos virtuales era muy importante para Ross. Variety Jones era la persona más cercana a él. En una de sus conversaciones, Joan le dijo a Ross que el trabajo que habían estado haciendo en el sitio web de la Ruta de la Seda los puso en la categoría de señores de la droga, lo que significa que pertenecían a grandes narcotraficantes y las autoridades los considerarían como Escobar y El Chapo. John sugirió darle a Ross un apellido especial. Un apellido que puede atribuirse a más de una persona significa que incluso si las autoridades arrestan a Ross en el futuro, podría decirles que el apellido representa a un grupo de personas y no sería acusado por todas las acusaciones. El apellido apropiado que obtuvieron fue Dread Pirate Roberts. Este apellido en realidad pertenece a un personaje de una antigua película. Un personaje que fue representado por el héroe de la película. El personaje de un pirata que siembra prestigio y miedo en los corazones de sus enemigos. Cuando el héroe se retiró, el apellido pasó a su sucesor. Así que la idea era que Ross se quedaría con el apellido y se lo pasaría a su futuro sucesor. Eventualmente Ross se hizo conocido por este apellido en la comunidad de la Ruta de la Seda, Dread Pirate Roberts. Por este nombre, la gente reconocía al fundador del sitio web. El imperio de Ross seguía creciendo, y en 2013, 2 años después de que se lanzó el sitio web, el número de usuarios del sitio web alcanzó 1 millón. El valor de las transacciones superó los $1,000 millones. En cuanto a la fortuna de Ross, superó los $100 millones, y tal vez incluso más porque todo su dinero era Bitcoin, el cual estaba subiendo de valor de manera insana. A medida que el tamaño del sitio web de la Ruta de la Seda se intensifica, las autoridades de EEUU han notado un aumento en el número de paquetes postales que se confiscan llenos de camiones. Esto significaba que las autoridades de EEUU estaban interceptando un gran número de paquetes, pero la mayoría de ellos pasaban. Las autoridades de seguridad involucradas en el caso, que son el FBI y la DEA, han comenzado a intensificar sus esfuerzos. Aunque estos dos grandes departamentos estaban trabajando en el caso, el progreso a realizarse en el caso sería gracias a un agente en el IRS. IRS significa Servicio de Recaudación Interna. Son responsables de recolectar los impuestos federales de EEUU. Este agente del IRS, cuyo nombre es Gary Alford, era un agente inteligente. Creía que una persona con menos experiencia podría vencer a una persona muy experimentada si simplemente pensaba fuera de lo común. Y esto es lo que hizo literalmente. Vencería al FBI y a la DEA. Y sería el primero en exponer la identidad del fundador de Silk Road. A Gary se le asignó rastrear el dinero que pasaba por el sitio web, pero no pudo debido al hecho de que todas las transacciones del sitio web estaban en Bitcoin. Por lo tanto, decidió rastrear al fundador del sitio web. Pero ¿cómo lo seguiría si el FBI no podía hacerlo? Gary había estado pensando que el sitio web de la Ruta de la Seda está en la web oscura. Entonces, ¿cómo se difundió? ¿Cómo se enteró la gente de esto? El fundador del sitio web seguramente no lo difundió entre su familia y amigos. Entonces, seguro, la primera promoción del sitio web fue en Internet. Por lo tanto, Gary hizo su investigación en Google sobre el nombre del sitio web y estableció el rango de fechas de la investigación a principios de 2011, que es el momento en que se lanzó el sitio web. Gary quería encontrar a la primera persona que mencionó el sitio web en Internet. Encontró un foro llamado Shroomery, donde la gente hablaba sobre el hongo mágico y otras drogas. En este foro, Gary encontró publicaciones de una persona cuyo nombre de usuario era Altoid. La publicación fue así: me encontré con un sitio web llamado Silk Road en la web oscura. Afirma que todos pueden comprar y vender cualquier cosa de forma anónima. Quiero comprarlo. Y quiero saber si alguien lo recomendará. Y el enlace al sitio web.
Por supuesto, esta era obviamente la forma de Ross de promocionar su sitio web. El agente Carey se dio cuenta inmediatamente de que este era el fundador del sitio web, porque fue el primero en mencionarlo en Internet. No es una prueba concluyente contra Ross, pero lo hizo sospechoso. Gary continuó con su investigación, buscando publicaciones que fueron publicadas por el mismo nombre de usuario. Encontró muchas publicaciones del mismo nombre de usuario promocionando el sitio web de forma anónima. Sin embargo, el tipo sigue siendo anónimo. Es solo un nombre de usuario. ¿Cómo se podría identificar a la persona real? El agente Carey tuvo suerte cuando encontró una publicación hecha por el mismo nombre de usuario. La publicación era un anuncio donde se buscaba a un técnico de Bitcoin, escrito: "Estoy buscando un desarrollador profesional para un trabajo en una nueva empresa. Todas sus transacciones son en Bitcoin". Estaba buscando a alguien para hacerse cargo de las transacciones de Bitcoin en el pasado. En la publicación, Altoid escribió su correo electrónico personal. Estaba con su nombre real, Ross Ulbricht, en gmail.com. Momento. Gary estaba emocionado y feliz. Inmediatamente buscó el nombre en Google, y lo primero que encontró fue la página de Ross en LinkedIn, donde publicaba posts en contra del gobierno y llamaba a la libertad completa. Una ideología que está en línea con alguien que podría encontrar un sitio web como la Ruta de la Seda. También encontró un canal de YouTube con el mismo contenido con un pequeño número de visitas. Gary se emocionó más porque probablemente fue el primero en encontrar a la persona a cargo del sitio web más peligroso en Internet. Además de esto, encontró una pregunta publicada por Ross Ulbricht en Minute Center Stock Overflow, que es un sitio web de preguntas y respuestas para programadores. La pregunta era acerca de Tor, el navegador en el que se basa la web oscura. Gary no encontró ninguna evidencia de que Ross Ulbricht sea Dread Pirate Roberts, el fundador del sitio web Silk Road, pero lo que encontró podría ser una pista importante en el caso. Esto lo emocionó aún más, hasta el punto que fue a sus colegas del IRS a la mañana siguiente y les contó lo que había descubierto. No creyeron el hecho de que él logró encontrar a la persona que el FBI y la DEA no pudieron encontrar a través de una simple búsqueda en Google. Les dijo que le creerían cuando le contara al FBI lo que había descubierto. Lo que Gary no sabía es que el FBI ya estaba avanzando en el caso. El FBI logró obtener la dirección IP del servidor que aloja el sitio web de Silk Road. La dirección IP es un número con el que pueden identificar el servidor y su ubicación. Pero, como se mencionó antes, la dirección IP fue realmente difícil de encontrar debido al tour del navegador, que cambia la ubicación varias veces, haciendo que el proceso de seguimiento sea casi imposible. Pero ¿cómo logró el FBI obtener la dirección IP del servidor del sitio web de Silk Road? Había muchas teorías que afirmaban que la NSA era responsable de obtener tal información. Probablemente sabían esta información a través de su programa de vigilancia masiva global, que se aplica a los ciudadanos de Estados Unidos de América de manera objetable, en violación de los artículos de la Constitución de EPUO, que piden respeto por la privacidad y la libertad de los ciudadanos. Quien sepa sobre Edward Snowden, quien filtró los documentos principales de la NSA, conocería los graves abusos de esta agencia. Edward Snowden dijo que la NSA estuvo involucrada en las investigaciones del sitio web Silk Road, y son ellos los que pueden obtener la información del servidor a través de su programa ilegal de vigilancia masiva global. Las autoridades estadounidenses declararon oficialmente que obtuvieron la dirección IP gracias a las lagunas en los códigos de programación del sitio web. No podemos decir con seguridad que esto sea cierto, pero es posible. Como dijimos, el sitio web tenía muchos problemas porque Ross lo programó por sí mismo y no era un experto en programación. Sin embargo, ¿es posible cometer tal error y mantener la dirección IP expuesta? Y si estaba expuesta, ¿por qué el FBI no la encontró fácilmente? ¿Por qué se tomaron todo este tiempo? De todos modos, el FBI ya sabe la dirección IP del servidor y logró identificar su ubicación. Estaba en Islandia. Se pusieron en contacto con las autoridades islandesas, que lograron penetrar completamente en el servidor. Por supuesto, esto no fue revelado por las autoridades islandesas. Seguían vigilando el servidor en secreto, obteniendo acceso a sus datos. Lograron conocer todas las actividades del servidor y monitorear al administrador entrando y saliendo del sitio web. Lograron conocer muchos movimientos de Dread Pirates Roberts o Ross. Lograron saber que el último inicio de sesión hecho por Ross fue en un cibercafé en San Francisco. Con todos los datos que tenían, aún no podían determinar a una persona en particular. Por supuesto, redujeron la ubicación de la búsqueda, pero aún así San Francisco es una gran ciudad en este momento.
Gary, el agente del IRS, informó a los agentes del FBI sobre la información que obtuvo. Les habló sobre el nombre de usuario, Altur, quien fue el primero en mencionar el nombre del sitio web en Internet, y el post que publicó donde puso su propio correo electrónico con su nombre real. El FBI inmediatamente tomó el nombre y lo rastreó. Descubrieron que Ross vivía en San Francisco, a solo unas pocas cuadras del cibercafé. Finalmente se aseguraron de que Ross Ulbricht era realmente su objetivo deseado. La sorpresa es que pensaron que su objetivo sería un hacker peligroso o un líder de pandilla. Pero de hecho, Ross era un joven simple. El FBI ya conoce su objetivo, Ross Ulbricht. Todo lo que queda es arrestarlo, ¿verdad? En realidad no. Tenían que arrestarlo, y su computadora portátil está abierta. ¿Por qué? Porque toda la evidencia está en su laptop. Si lo por lo tanto, tienen que arrestarlo en flagrante delito. Su computadora portátil está abierta y la interfaz del sitio web está frente a él. Esta es la única forma de condenarlo, probar su culpabilidad y también obtener todos los datos sobre las personas que colaboraron con él y los vendedores en el sitio web. En el momento de la detención, no deben darle oportunidad de cerrar su laptop. Por lo tanto, la detención debe ser meticulosamente planificada. El 1 de octubre de 2013, Ross se despertó y fue al cybercafé para trabajar como de costumbre. El café estaba lleno, así que no pudo encontrar un asiento. Decidió ir a la Biblioteca Pública de San Francisco, donde encontró un lugar tranquilo fuera de la vista de las personas. Abrió su laptop e inició sesión en el sitio web de Silk Road. Ross no sabía que la biblioteca estaba llena de agentes encubiertos del FBI. Los agentes deben ser cuidadosos de no ser notados por Ross. 2 agentes del FBI fingieron ser una pareja en disputa. Esto fue una distracción. Ambos estaban luchando frente a la gente. Lo inteligente es que la pareja estaba detrás de Ross. Estaba trabajando en su laptop cuando de repente escuchó gritos y peleas detrás de él. Así que se giró para ver qué estaba pasando. En ese momento, un tercer agente se dirigió directamente hacia él y agarró la laptop. Ross se sorprendió e intentó recuperar la laptop, pero no pudo. En unos pocos segundos, estaba rodeado de agentes del FBI y arrestado. Como se esperaba, había muchas pruebas en la laptop. Había una nota donde Ross escribía todos los detalles sobre la gestión del sitio web Silk Road y todas las tareas diarias en las que tenía que trabajar. El FBI también ha encontrado miles de mensajes y conversaciones con las personas que contrató para ayudarlo a administrar el sitio web. Inmediatamente después del arresto, se conoció la historia del joven de apariencia ordinaria que dirigía anónimamente el sitio web de Silk Road, el sitio web de drogas más peligroso del mundo, extendido casi por todas partes. La familia de Ross estaba literalmente impactada hasta el punto de que no creían todo esto. Tenían una fuerte creencia de que su hijo había sido incriminado, y es imposible que él sea el que maneja el sitio web. Hasta el día de hoy, siguen insistiendo en su opinión. El shock fue tan fuerte que no podían comprenderlo. Luego estaban convencidos de que Ross había creado el sitio web, pero aún insisten en que no lo administraba ni era responsable de él, y que estaba seguro de que había una organización más grande que él que manejaba el sitio web. El arresto de Ross y el cierre de los sitios web de Silk Road fueron eventos enormes. Algunas de las cosas que descubrió el FBI en la laptop de Ross fueron increíblemente impactantes. El FBI descubrió que 2 agentes de la DEA eran corruptos y que cada uno de ellos estaba trabajando por separado. Aprovecharon sus posiciones para robar dinero de Ross y transferirlo a sus propios monederos de Bitcoin. Después de que el FBI examinó la laptop de Ross, encontraron todas sus charlas anteriores y descubrieron que una de esas charlas era con un agente de la DEA cuyo nombre es Carl Force. Este agente se registró en el sitio web de Silk Road bajo el nombre Knob. Knob comenzó a charlar con Ross. Por supuesto, él lo conocía como el temible pirata, Roberts. Knob le dijo a Ross que conoce a un agente corrupto de la DEA que puede proporcionarle actualizaciones del caso Silk Road a cambio de dinero. Knob en realidad estaba hablando de sí mismo. Él era el agente corrupto. Ross aceptó el trato. Durante los próximos meses, Carl Forrest continuó proporcionando a Ross información sobre el caso y obteniendo dinero a cambio. Ambos no conocían las identidades reales del otro. Durante el periodo en el que trabajaron juntos, Ross pagó a Carl más de $750,000 y el pago fue en Bitcoin, que mantuvo a Ross informado sobre el caso. Un nuevo personaje se agregaría a la historia, un hombre llamado Curtis Green.
Este era uno de los administradores contratados por Ross para ayudar en la gestión del sitio web. Curtis era un administrador y también un drogadicto, por lo que solía hacer pedidos en el sitio web. Un día, Curtis recibió un envío de cocaína que había ordenado antes. Se sorprendió cuando la policía y las fuerzas de la DEA irrumpieron repentinamente en su casa y lo arrestaron. Ross notó que Curtis había desaparecido, así que estaba confundido. ¿Dónde se fue Curtis? ¿Por qué desapareció de repente? Ross no tenía idea sobre el arresto de Curtis. Después, Ross descubrió que casi $350,000 desaparecieron de la cuenta del sitio web. El sitio web tenía una cuenta intermediaria, donde guardaban el dinero de los clientes hasta que se aseguraban de que su pedido se enviaba sin problemas. Y luego tomaron su parte y enviaron el dinero a la cuenta del comprador. Curtis, como administrador, tenía acceso a esa cuenta, y Ross confiaba en él. Curtis había desaparecido, y también los $350,000 de la cuenta del sitio web. Ross inmediatamente asumió que Curtis lo traicionó, robó el dinero y desapareció. De hecho, Curtis no fue quien robó el dinero. Fue robado por un agente de la DEA cuyo nombre es Shumbridge. Este es el segundo agente corrupto. Skun estaba entre las fuerzas de la DEA que arrestaron a Curtis, y después del arresto, fue él quien confiscó su laptop como evidencia. Pero él secretamente inició sesión en la cuenta de Curtis en el sitio web de Silk Road y utilizó sus poderes como administrador para transferir el saldo de Bitcoin que estaba en el sitio web, cuenta a su propio monedero de Bitcoin. Y como sabes, las transferencias de Bitcoin son imposibles de rastrear, por lo que estaba seguro de que no sería descubierto. Ahora tenemos dos agentes corruptos de la DEA que trabajan por separado, y cada uno estaba llevando miles de dólares a sus propias cuentas, aprovechando sus posiciones. Por otro lado, Ross seguía creyendo que Curtis le había robado. Estaba tan enfadado con él hasta el punto de que pensó en contratar a alguien para rastrearlo y obligarlo a devolver el dinero. Pero cuando habló con su amigo, Variety Jones, lo convenció de contratar a alguien para matar a Curtis. Le dijo que tenía que mostrar su fortaleza a todos y demostrar que nadie podía meterse con él. Ross estaba convencido, y luego publicó que estaba buscando a un sicario que pudiera rastrear a Curtis y matarlo. Gnob, el corrupto agente de la DEA, fue uno de los que vio la publicación. Sintió que era una oportunidad para conseguir más dinero, porque sabía que Curtis había sido arrestado y que no era desleal ni ladrón como pensaba Ross. Gnob le dijo a Ross que conoce a alguien que puede hacer lo que quiere a cambio de $80,000. Ross aceptó el trato, pero con una condición. Le dijo que necesitaba una foto de su cuerpo. Gnob fue a Curtis, que estaba en su custodia, y lo obligó a fingir que estaba muerto. Tomó una foto de su cuerpo y se la envió a Ross. Luego Ross envió a Gnob el dinero acordado. Todo esto se descubrió a través de los datos y las conversaciones que el FBI encontró en la laptop de Ross. La laptop fue la pieza de evidencia más importante en el caso. El juicio de Ross comenzó en febrero de 2014. El juicio continuó durante casi un año, durante el cual los abogados de Ross lo defendieron con el pretexto de que él no era el que administraba el sitio web. Admitió que lo creó como un experimento social, pero cuando las cosas se salieron de su control, vendió la web, y el apellido Dread Pirates Roberts pasó a la persona que compró la web. El tribunal no creía lo que Ross afirmaba porque tiene todas las conversaciones entre él y su primer asistente, Variety Jones. Estaban escribiendo que eligieron ese nombre. Así que Ross no sería acusado de todas las acusaciones, y para mostrar que había una organización más grande que Ross que estaba gestionando el sitio web. Pero en 1900, de hecho, Ross era el único principal responsable y el dueño del sitio web. Variety Jones, que fue arrestado en Canadá. Resultó que su verdadero nombre es Roger Clark, y este hombre fue el primero en sugerir el asesinato como opción para resolver los problemas a los que se enfrentaban. De todos modos, los abogados de Ross intentaron afirmar que la evidencia encontrada en la laptop de Ross fue plantada para incriminarlo. Y esto es lo que los padres de Ross seguían declarando en la mayoría de las entrevistas. Insistían en que su hijo no era el cerebro. Y hasta el día de hoy, todavía están haciendo campañas de donación para apoyar su caso. Pero esto no funcionó debido a las fuertes pruebas que el FBI recopiló contra él. Al final, Ross fue juzgado como un señor de la droga. Lo trataron como a Escobar y el Chapo, porque era responsable de vender grandes cantidades de drogas, además de crear todo un mercado que no existía antes. Finalmente el jurado lo encontró culpable.
fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 40 años sin la posibilidad de libertad condicional. Así que pasaría el resto de su vida en prisión. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose qué significa doble cadena perpetua. ¿Cuál es el objetivo? Ross fue acusado de muchas acusaciones. Recibió cadena perpetua por la primera, 40 años por la segunda y cadena perpetua para el tercero. De esta manera recibió 3 sentencias. Incluso si es absuelto en el futuro de uno de los cargos restantes seguirán en vigor. Algunas personas, especialmente su familia, encontraron la sentencia dura y él no debería ser tratado como un señor de la droga. Por favor, dime en los comentarios qué opinas sobre la sentencia. ¿Lo merece o no? Hemos llegado al final de la historia. No olvides suscribirte, darle like y comentar.